en el Pero, papel que juegan los organismos multilaterales en la economía global y cómo ellos afectan a los países. Cada uno de los participantes se va a presentar, va a hacer una corta intervención. Bienvenidos. Gracias, Paola. Mi nombre es Hugo Alberto Fuentes. Buenas noches para todos. Gracias, Hugo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Fred Alejandro García. buenas noches para todos. René Gómez, el que los acompaña esta noche. Hola a todos, mi nombre es Paola Andrea Orduz. Iniciemos. Vamos a dar a conocer cuáles son las reglas de este debate y espero que todos estemos de acuerdo. Este debate tendrá una duración aproximada de 20 minutos. Va a tener un formato de debate ágil con preguntas y respuestas cruzadas y cada pregunta tendrá el mismo tiempo para desarrollarse. Perfecto. Gracias. Iniciemos. La primera pregunta. ¿Hasta qué punto los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, comprenden las problemáticas particulares de cada país? Bueno, Paola, mira, yo creo que empezando, estos organismos como el Fondo Monetario y el Banco Mundial eh, normalmente cuentan con expertos y datos que permiten analizar estas economías, identificando cada país con sus necesidades. La idea es que cada uno proponga soluciones basadas en las experiencias que hayan llevado, que hayan vivido. También se promueve mucho la estabilidad macroeconómica y pues una de su misionalidad, sobre todo es algo muy importante, es que tratan de evitar las crisis financieras globales. Evidentemente, pues no todo tiene que ser como bueno o realmente constructivo, pero pues realmente sí creo que comprenden las particularidades y las problemáticas de cada país. Freddy, ¿tienes algún aporte? Y efectivamente, Harvey, entendiendo tu posición y también mirando la realidad de la economía que actualmente está impactando, no a economías ya maduras y desarrolladas, pero sí a economías emergentes. Las dos entidades de las cuales estamos hablando, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, sus modelos económicos que recomiendan no siempre consideran factores de la economía intrínseca de cada país, de su cultura también y de sistemas desiguales que se encuentran en los mismos países. Esto suele, o normalmente las políticas que emite el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, suele que sean desacertadas y eso genera que las economías en vez de apalancarse, se deterioren. Y eso me parece que es importante que se deba revisar, entendiendo que todos los países tienen casi la misma participación en el desarrollo de estos dos organismos grandes multilaterales que tienen un tema enfocado al tema financiero. Ok. Hugo, ¿algún aporte? Gracias. Sí, tengo uno a favor y uno en contra. Es cierto que organismos como el Fondo Monetario Internacional ha generado estabilización económica en muchas situaciones de crisis, ha evitado colapsos financieros en algunos países, pero también es cierto, como lo dice Frey, que esas políticas estándar no son tan aplicables en otro y que pueden ser influenciadas por los miembros dominantes, por decirlo de alguna forma, que pueden primar los intereses de esos países grandes en deterioro de los pequeños. Igualmente, unas medidas de austeridad que condiciona al fondo a través de sus créditos o de sus calificaciones que pueden llegar a ser desestabilizadoras para los países a los que se le impone. Ok, perfecto, sí. Paola, ¿alguna idea final? Sí, yo desde mi rol como miembro de Naciones Unidas en ONU Mujeres, quiero decir que estos dos organismos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, realmente han desarrollado programas desde la perspectiva de género que pueden fortalecer y garantizar un impacto real en el desarrollo de los países. Pero esto ahí tiene como diferentes variables,
como los actores no han incluido los actores locales y el fortalecimiento de políticas nacionales, lo que ha generado unas brechas sociales y económicas que afectan desproporcionadamente a las mujeres. Entonces creo que sí es importante que estos dos organismos internacionales apoyen y verifiquen realmente que si ese apoyo está llegando a donde debe llegar. Ok, perfecto. Ahora continuemos con la segunda pregunta. ¿El libre comercio y la globalización han beneficiado más a los países desarrollados que a los países en vías de desarrollo? Paola, esta pregunta, digamos que atribuye a muchos temas que ocurren a nivel mundial en muchos países y han podido desarrollar sus economías gracias al libre comercio y la globalización. Promueve también esa apertura de mercados, promueve también bienestar en su población, pero desafortunadamente estos efectos de globalización no han sido uniformes en todas las economías. Algunos países, y hablamos de potencias mundiales, se integran muy fácilmente en este modelo de economía global. Aumentan sus exportaciones, atraen inversión extranjera, eh, industrializan aún más sus procesos, inclusive desarrollan materias primas, garantizando también que sus procesos sigan subiendo, pero en cambio y en contraparte, ¿qué tenemos también? Que algunos países subdesarrollados o en vías de desarrollo afectan algunos sectores de menos alcance en sus economías. Temas, por ejemplo, como agricultura o algunas partes de industrialización están afectando principalmente su economía y al final lo que tenemos es que la desigualdad entre estos países se ve cada vez en una brecha más alta. Hugo, siga por favor. Gracias. Mi posición es que sí, los países desarrollados llevan las de ganar en todo momento. Tienen mayor capacidad de inversión. Un ejemplo, China. China es el gran exportador del mundo. ¿Por qué? Tienen el músculo financiero para tener grandes carreteras, grandes puertos, no solamente en su país, sino a nivel mundial. Eso hace que haya un desequilibrio en esa balanza y en deterioro de los países en desarrollo que reciben en términos generales algún beneficio minúsculo y con eso satisfacen algunas necesidades, sí, pero no creo que sea proporcional el beneficio. Arvi. Mire que también hay algo que me gustaría tener en cuenta y es, aunque yo me considero netamente libre comercio, eh, hay un punto y es lo que se llama el outsourcing. Ese tema de estar subcontratando en otros países puede llegar a afectar mucho variables como el desempleo o la tasa de ocupación nacional, ¿cierto? También pues hay movimientos de globalización que llevan al traslado de fábricas, lo cual pues permite o, o bien sea como aprovecharlo de manera positiva, pero también se puede estar como aprovechando de manera negativa cuando estamos hablando de explotación laboral en países que no tienen salarios pues como competitivos. Entonces todo esto también tendríamos que analizarlo con mucha lupa. Paola, ¿tienes alguna idea? Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo totalmente porque la globalización ha generado oportunidades, pero también ha profundizado desigualdades, especialmente en poblaciones vulnerables como las mujeres en los países en desarrollo. Desde mi perspectiva de ONU Mujer, se han identificado que el libre comercio y la apertura de mercados realmente han permitido la inserción de las mujeres a la economía global, pero no en las mejores condiciones. No tienen las mejores garantías y tienen trabajos precarizados y sin la totalidad de la protección social. Por lo tanto, es fundamental que los tratados comerciales y las políticas de globalización incluyan estas cláusulas de equidad de género y derechos laborales, no solo también para las mujeres, sino para todos los trabajadores y así podamos tener un crecimiento económico que sea realmente sostenible con los tres elementos de la sostenibilidad e inclusivo. Perfecto.
Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué papel deberían jugar los sindicatos, las ONGs y los movimientos sociales en la regulación de las políticas impuestas por los organismos multilaterales? Creo que este tema me concierne directamente a mí, teniendo en cuenta que las organizaciones sociales, como los sindicatos y las ONGs, son actores claves en la construcción de políticas económicas equitativas. Pero desde la perspectiva de ONU Mujer, se reconoce que estos movimientos han sido fundamentales para la lucha de los derechos laborales, sobre todo lo que tiene que ver con la igualdad de género y la inclusión social en la economía de este grupo poblacional. Es indispensable que los organismos multilaterales fortalezcan su diálogo con estos sectores y promuevan una gobernanza económica participativa en la que garanticen la voz de todos los trabajadores, conozcan a cabalidad cuáles son sus necesidades y de qué forma se pueden solucionar y satisfacer claramente y de forma efectiva. Es así que las mujeres y otros grupos vulnerables tomen las decisiones y tengan voz en esas políticas en la economía global a través de los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales. Sigue, Hugo. Gracias. A mí me parece que el papel que debería desempeñar es un papel de apoyo técnico, ya que muchas veces los sindicatos se llegan a politizar y eso puede llegar a ser una ralentización de las políticas que deberían sugerir los organismos multilaterales. En Colombia, por ejemplo, tengo muy malas experiencias con sindicatos. Algunas ONG también se politizan de tal forma que no es conveniente en muchos casos vincularlas de forma directa hacia la vinculación de nuevas políticas. Entonces, yo sería escéptico en una forma directa, por eso lo preferiría a través de apoyo técnico. Ok. René. Sí, es cierto que, pues, que los sindicatos están como para hacer contrapeso y favorecer pues como a ciertos grupos, ¿cierto? Laborales, económicos, pero a mí se me da mucha pena. Yo sí estoy un poco en contra del tema de la sindicalización, porque es que la experiencia que me ha tocado, la que he vivido, es que se preocupan tanto en exceso por el trabajador que ya están dejando de como de pelear solamente como por lo que quieren o por lo que la ley les otorga, sino tratan de llevar esos beneficios mucho más allá, aún en contra de proyectos económicos que sean beneficiosos para empresas, para naciones o para sociedades. Se vuelven muy individualistas como sindicato, la verdad. Y finalmente, Freddy, cuéntanos. En contraposición a lo que nos expresa Harvey, yo siento que los sindicatos y las ONGs pueden desempeñar un papel crucial al exigir transparencia, al exigir tal vez equidad, exigir sostenibilidad de grupos que a veces no tienen voz y también exigir que sean políticas económicas que favorezcan a clases realmente que sean numerosas. Considero que su participación en este tipo de debates públicos en temas financieros puede ayudar a mitigar o a eliminar o a detener efectos negativos en medidas que puedan afectar finalmente a la población. Políticas fiscales o políticas, inclusive hablemos de privatización o de aumento de impuestos o que generen un impacto en el bienestar social, quienes van a poner la primera palabra de protesta de que realmente hay una afectación son este tipo de organizaciones. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿De qué manera la integración económica regional podría ser una alternativa más efectiva que la intervención de los organismos multilaterales en tiempos de crisis? Gracias, Paula. Permítame, doy inicio. En términos generales, la integración económica regional a mi parecer, es muy efectiva y vemos ejemplos claros como la Unión Europea, la Mercosur,
el tratado de la zona norte. O sea, puede llegar a generar una integración tal que dinamiza la economía regional, aprovecha las capacidades locales, se complementan los países beneficiados y esto, apoyado por los organismos multilaterales, pues va a generar un beneficio integral en toda la sociedad. Desde mi punto de vista, me parece interesante, conveniente para las economías de escala, el comercio internacional y que puede ser mejor repartida la torta de este comercio. Eh, Sigue, Paola. Gracias. Yo creo que también estoy de acuerdo con tu posición y desde mi posición desde ONU Mujeres, creo que es súper importante este tipo de cooperación regional, ya que se pueden diseñar soluciones adaptadas a la realidad de cada uno de los países en su localidad. Y con estas estrategias conjuntas de empleo, de emprendimiento femenino, de acceso al financiamiento real para las mujeres, se puede tener un acceso más adecuado y más equitativo. Y es así que no se trata de reemplazar a los organismos multilaterales, sino de complementarlos con un enfoque más contextualizado y cercano a las necesidades de cada región, porque cada uno conoce cuál es su realidad, tanto geográfica como económica y social. Bueno, Paola, sí, tienes mucha razón en todo el tema de los beneficios, sobre todo en temas de integridad, de integración, perdón, todo lo que es la integración económica, los tratados, los acuerdos, pero es que hay una cantidad de factores que incluyen y no estamos teniendo en cuenta, y es, por ejemplo, temas migratorios. Esos temas migratorios también están afectando mucho el desempleo, la mano de obra barata o esos temas de proteccionismo que nos llevan pues como a la destrucción de la nación que está recibiendo a todos aquellos migrantes. Lo hemos vivido en Colombia, en estos momentos Estados Unidos está con un tema de crisis migratoria y aunque es cierto que facilite el comercio, también puede estar facilitando otros aspectos que puedan llegar a no ser tan buenos en temas como de aportes sociales, tributarios, desplazamiento de mano de obra. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos aspectos y pues hay de analizar y debatir. Freddy, ¿tienes alguna opinión? Muy de acuerdo con Harvey y considero que para que haya una integración económica debe haber una codependencia ideal. En el mundo, ningún país tiene ese tipo de codependencia y los beneficios que ofrecen este tipo de integraciones económicas han sido cuestionados. Tal vez la mayor integración económica que hemos visto en el mundo es la zona euro. Y es una zona donde algunos países ya han intentado decir, uy, yo me salgo porque yo estoy perdiendo con todo lo que yo tengo o con toda la producción de mi país. Hay cosas que me benefician y cosas que no. Vamos al continente americano. Hay países que efectivamente hacen integración económica, pero ponen sus condiciones. Siempre existe un pero. Entonces, el tema de cohesión política y el tema de disparidades económicas entre los países miembros generan que realmente esa cooperación no sean tan estables y no tengan acceso a esos mercados que son difícilmente o que son competencia y que no pueden generar un acuerdo real. Yo quisiera también adicionar, y teniendo en cuenta lo que dijo René, el tema de, y desde mi perspectiva también de Naciones Unidas, también hay un alto comisionado para las Naciones Unidas para los refugiados. Y ellos han tratado de hacer una cooperación importante con los países para que sus economías puedan mejorar y este flujo de personas hacia países que tienen economías más estables, pues no tengan que migrar de esa forma. Asimismo, han tratado de evitar conflictos armados, que ese es otro factor importante para que las personas migren de un país a otro. Entonces creo que también estoy de acuerdo con tu posición. Gracias. Y la siguiente pregunta
que les voy a hacer en este debate se refiere a qué deben los países depender de los organismos multilaterales para solucionar sus crisis económicas o podrían buscar modelos alternativos de desarrollo económico. Paola, ven, déjame intervenir. Realmente, como una dependencia como tal, no me parece. Sin embargo, estos organismos multilaterales, por más imperfectos que sean, tienen muchas ventajas, y es que es una especie de certificación internacional, porque se supone que cuentan las naciones con un ente, un árbitro de forma imparcial que va a ir calificando bajo unos procesos, unas normas y unos estándares. También pueden estar facilitando el financiamiento, el asesoramiento técnico, y eso permite que cuando una nación o una empresa o una organización quiera hacer inversiones de forma particular en otra nación, pues no vaya a tener información oculta o información sesgada proporcionada pues por el mismo país receptor, sino pues ya perfectamente se pueden acudir a estos tipos de organismos que puedan dar como una claridad o una imparcialidad en la información para este tipo de inversiones. Si Hugo, me ¿alguna permite, opinión? gracias. Claro, sí, señor. Yo considero que ninguna dependencia es sana, pero no pertenecer a los organismos multilaterales es perjudicial. Un claro ejemplo fue la pandemia. Los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional fue el que desembolsó los recursos para que Colombia pudiera abastecerse de vacunas y poder resolver esa crisis de la salud que teníamos en ese momento o salvar esa coyuntura durante la pandemia. Es importante tener modelos alternativos, es importante tener esa dependencia económica local y llegar a usar esos organismos en casos extremos. Organismos como la Organización Mundial de Comercio, atender dificultades de comercio con otros países en ese marco, pero es necesario contar y no ser dependiente. Perfecto. Freddy, ¿alguna opinión? Por supuesto, Hugo, y por supuesto, Harvey, y tal vez, aunque estos organismos multilaterales han demostrado ser claves en recuperación de algunos países que en crisis, eh, proporcionando financiamiento, asesoría, tal vez acceso a mercados internacionales, difícilmente las ayudas son equitativas y básicamente ellos operan bajo términos de beneficio y términos de condicionamiento para beneficiar a algunas instituciones y no todas. Y ese tal vez es la contraparte de estos modelos alternativos de desarrollo que si bien buscan mejorar algunos términos, no tienen un alcance 100% a los sectores económicos de los países. Ok. Paola, tienes la mano levantada. ¿Quieres aportar? Sí, claro. Teniendo en cuenta las opiniones de todos ustedes, estoy de acuerdo en que nosotros debemos tener como país miembro de diferentes organizaciones. Si nos hicimos miembros es porque queremos aceptar ese apoyo técnico, ese apoyo económico, pero eso no significa que tengamos que depender al 100% de este tipo de colaboración y apoyo. Eso quiere decir también que nosotros no podemos tener modelos alternativos basados, por ejemplo, para las mujeres en una economía basada del cuidado, porque esa es como nuestra esencia como mujeres, un emprendimiento femenino, inversiones en sectores de alto impacto social que pueden ser complementarios a la asistencia multilateral y que también hace parte de la economía, no solo la economía formal, sino también de la economía informal, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Entonces creo que debe haber una balanza entre el apoyo que tiene o que brindan los organismos multilaterales a los estados y también todo su apoyo interno dentro de las políticas y dentro de la autonomía de cada uno de los países, ¿no? Sí, sí, perfecto, válido. Ok, entonces creo que ya finalizamos con nuestro set de preguntas. Si alguno de ustedes quiere hacer una conclusión final de este debate.
No, yo por mi parte no, agradecido por sus opiniones. Les comparto algunas, otras no tantas, pero bueno, esa es la intención del debate. Sigue, Freddy. Sí, de acuerdo. Sin embargo, como lo pudimos desarrollar durante todo el debate, instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, han sido exitosos en algunas economías y voy a nombrar tres grandes, por ejemplo, en Polonia entre el 90 y el 2000, Brasil entre el 2002 y 2008, donde estos países alinearon las recomendaciones de estas instituciones eh, y 10 finalmente segundos. pudieron salir de la crisis. Entonces, casos como en contraparte, como Argentina, algunos países de África, donde siguieron los lineamientos y fue un desastre total. Hugo. Bueno, no, gracias por este espacio, por este ameno debate. Mi aporte final es que todo es válido en la medida justa. Necesitamos de economías vecinas para hacer alianzas, necesitamos del comercio internacional, no somos todopoderosos para sobrevivir en un mundo globalizado, tenemos que complementarnos, pero también tenemos que proteger algunos sectores, o sea, el equilibrio es lo fundamental y no ser dependientes de tal forma que Estados Unidos estornude y a nosotros nos dé gripa. Entonces, es importante la debida diligencia, la planeación estratégica de parte de nuestros gobernantes para que podamos ser autosuficientes, tener una estabilidad financiera y una producción local suficiente para no caer en desgracia en caso de una crisis internacional. Perfecto. Señores, Ok, muchísimas y gracias. para finalizar, hay una frase de Mario Alonso Puig, que es un médico español, especialista en diferentes áreas de la medicina, pero tiene una frase muy importante que creo que viene a cerrar como todo este ciclo del debate, que es, todos vamos a llegar, pero juntos llegaremos más lejos. Muchísimas gracias por haber participado en este debate Hasta tan luego. importante. Gracias. Gracias a todos. Que estén Buenas bien. noches. Gracias.